Y el 2 de junio fue concretamente la presentación de esto que es Expoterra, que tiene que ver con cuidar la única casa que tenemos, que es nuestro planeta. Y está nuestro compañero Ariel Majirén en el móvil con el titular de la Corte Suprema. Ariel, buen día. Buen día, Claudia, buen día, Pablo. Efectivamente estamos con el titular de la Corte Suprema porque seguramente cuando la historia revise estos días que nos toca transcurrir, observará el compromiso que ha tenido esta composición de la Corte Suprema de Justicia con el medio ambiente, porque es la Corte Suprema que ha decidido tomar en sus manos las riendas del combate a la contaminación en uno de los lugares emblemáticos de la contaminación precisamente, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, y todo lo que se está haciendo en torno de la recuperación de ese espacio tiene que ver con una orden que ha dictado precisamente esta Corte Suprema. Y estamos con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Buen día, doctor. Y queríamos que usted nos expusiera, después de 20 años de compromiso en materia ambiental, en qué consiste este proyecto Expoterra. Buenos días. Quiero aprovechar también para saludarlos en el día de ustedes. El proyecto Expoterra consiste en tratar de involucrar a la sociedad en temas ambientales. Hay que plantear de modo sencillo las cosas. Si uno le pregunta a cualquier ciudadano, hombre o mujer de este país, sabe que el clima ha cambiado, que ya no hace el frío que hace antes, que las situaciones que se viven en el campo son difíciles porque ya no hay la misma cantidad de peces o la misma cantidad de pájaros, o que hay deforestación, o que está cambiando el mundo. Es decir, eso lo percibe cualquier persona. De manera que hay que tener mucha ceguera o mucha temeridad para no ver el problema o seguir actuando como si no pasara nada. Y lamentablemente es esta ceguera y esta temeridad la que nosotros vemos en los dirigentes mundiales cuando tienen que resolver estos problemas, porque no se han tomado decisiones fuertes para proteger el planeta. Y esto es un problema cultural. Hay que librar una batalla cultural, y esa batalla cultural comienza en la sociedad civil. No es un tema solo de Argentina, es un tema del mundo, pero a mí me parece, habiéndome dedicado hace muchos años al tema ambiental, que no lo vamos a solucionar solo los ambientalistas. Hay que involucrar a todos los filósofos, los sociólogos, los políticos, los artistas, los deportistas, los empresarios, los trabajadores, es decir, toda la sociedad, como ocurrió con el tema de derechos humanos, que nace en la sociedad, se fortalece en la lucha de los organismos de derechos humanos y luego las instituciones lo reciben y lo van resolviendo. De la misma manera, el tema ambiental hay que instalarlo más en la sociedad para que luego ascienda a las instituciones. A eso obedece este proyecto Expoterra. Hemos convocado y felizmente vino muchísima gente. Todos somos conscientes de que hay una gran conflictividad ambiental en todo el mundo que va a ir creciendo. Por ejemplo, el tema del agua potable. Si nosotros pensamos que el agua potable ya es escasa y que hay que pagar por el agua potable, cada vez va a ser más difícil acceder a este recurso que es esencial para cualquiera. Y en la medida en que esto se rija por las leyes del mercado, va a haber cada vez más excluidos sociales del agua potable. Y esto es gravísimo porque, en definitiva, los problemas ambientales comienzan a ser pagados, y muy gravosamente, por los más vulnerables. Y grandes sectores de la sociedad pueden estar excluidos del acceso al agua potable. Por eso Naciones Unidas declaró el derecho humano al agua potable. Es decir, son temas muy prácticos, muy graves, y que van a tener una influencia en pocos años muy dramática. Ya hoy tenemos una alta conflictividad ambiental. Entonces hay que reaccionar, hay que tomarlo seriamente, hay que ponerlo en la escala de valores que corresponde y actuar. Por eso convocamos a todos a realizar eventos. Nosotros vamos a hacer un congreso ahora en septiembre, pero que toda la sociedad se involucre, también el sistema educativo. Creo que hay que debatir fuertemente las opciones. No es solo un problema de conflictos, también es un problema de soluciones. Es decir, nosotros tenemos en la Argentina una gran posibilidad como país en plantear una nueva economía ambiental, y
y esto significa, por ejemplo, energías renovables que estamos ya desarrollando, pero podemos tener un desarrollo mucho mayor, alimentos orgánicos, es decir, Argentina y sobre todo América Latina, por sus recursos naturales, tiene un extraordinario potencial en el mundo actual en el campo de la economía ambiental. Entonces, este desarrollo es compatible con la protección del ambiente, es un nuevo modelo. Entonces, acá hay grandes intereses, hay que librar una batalla cultural para que se entienda que también aquí hay temas de soberanía sobre los recursos, que se entienda que hay que trabajar para que las nuevas generaciones puedan seguir disfrutando de estos recursos y para que podamos hacer un modelo distinto de desarrollo que sea compatible con la protección ambiental. Esta es un poco la idea. Muchas gracias, doctor. Lo quiero poner en comunicación, si le parece, con Pablo Viña y Claudia Cheras, con nuestros estudios. Adelante, compañero. Sí, muy bien, doctor Lorenzetti, ¿cómo le va? Gracias por atendernos esta mañana allí en su despacho. Usted recién lo decía muy bien, que esta cuestión no solo pasa por la responsabilidad o el trabajo de los ambientalistas, sería bueno la responsabilidad y el trabajo de todos los sectores. ¿Por qué cuesta tanto poner al ambiente en los primeros lugares de la agenda? ¿Por qué cree usted que cuesta tanto? Bueno, primero porque obviamente hay intereses, básicamente intereses económicos. Hay mucho desarrollo basado en actividades que son lesivas del ambiente y naturalmente no hay deseo que esto se discuta. Pero también creo que hay una batalla cultural. Fíjense ustedes que hace muchos años que se habla de este tema, que los científicos lo están planteando, pero no está instalado. Lo mismo ha ocurrido con otros temas. Fíjense, por ejemplo, yo pongo siempre el caso de derechos humanos. Costó muchísimo de trabajo en los organismos, en la sociedad, para que hoy sea un tema que forma parte del contrato social de los argentinos. Es decir, hoy vemos que los partidos políticos, los tres poderes del Estado, los distintos niveles de la sociedad civil coinciden en que los juicios de lesa humanidad deben seguir adelante, deben investigarse. Pero esto no es algo que haya surgido espontáneamente, es el reflejo, es la consecuencia de una larga lucha de muchos años. Creo que en materia ambiental va a ocurrir lo mismo, hay que desarrollarlo esto. Y es muy importante entender que es un tema donde los jóvenes enseñan a los grandes, porque los chicos, por ejemplo, en las escuelas, tienen mucha conciencia ambiental y le enseñan a los padres. Es un tema donde los antiguos enseñan a los modernos, porque si uno ve los pueblos antiguos, los pueblos originarios, tienen mucha más conciencia que los que hemos sido educados en un modelo de desarrollo distinto. Entonces hay todo un debate cultural que es muy importante y por eso creo que nosotros debemos estar aquí en los medios de comunicación planteándolo para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Doctor Lorenzetti, le agradecemos básicamente que sea parte de su tiempo para esta entrevista tan interesante y me gustaría escucharlo acerca de, usted habló de los líderes mundiales o de las autoridades que en sus manos tienen el tema de ocupar como tema principal de la agenda del medio ambiente. ¿Cómo estamos en casa con el tema del medio ambiente y nuestras autoridades, quienes en este momento están en el poder y los que vendrán, algunos candidatos que todavía no hemos escuchado ninguna propuesta acerca de ese tema? Y si estando la ley vigente, ¿por qué no se cumple? El caso de las famosas bolsitas de residuos, bolsitas de supermercados que están pululando por todos lados, una vez en los paisajes, en las playas, el plástico. Hay una ley que prohibía que las bolsitas se dieran en los supermercados, pero se siguen dando. Doctor, lo escucho. Bueno, cuando uno habla de si estamos bien o mal en el tema ambiental, hay muchos aspectos que son muy diferentes. Yo creo que en la Argentina en general se ha ido avanzando. Por ejemplo, en materia de energías renovables, a nivel nacional, nosotros tenemos una ley y desde el gobierno nacional se ha promocionado esa ley y entonces hoy tenemos parques de desarrollo de energía eólica, es decir, esos molinos que se ven, por ejemplo, en la Patagonia o en La Rioja. Eso es importante, es un avance hacia una nueva economía ambiental. Hay otras áreas en las cuales no tenemos tanto desarrollo. Lo que ocurre, y justamente por eso digo que es una batalla cultural, es que uno puede dictar una ley, pero si esa ley no cae en un terreno fértil, es como una semilla que uno la tira y no crece.
porque las autoridades municipales no la entienden bien y no las aplican, o porque existen intereses que luego la frenan en el proceso de ejecución. A lo mejor los tribunales no están del todo concientizados del tema, y sobre todo porque la sociedad civil no le impulsa. Entonces, yo creo que lo primero para lograr la efectividad es lograr conciencia, educación y batallas culturales importantes, grandes debates. Si lo que pasa en materia ambiental hoy es que hay mucha legislación en el mundo, muchos tratados internacionales, pero muchos de ellos se suscriben con la idea de que no se van a aplicar. Esto lo llamamos derecho liviano, el soft law. Se dicta una ley, en general, en el mundo está pasando hoy en casi todos los países, con la idea de que eso luego queda en papeles o en meras declaraciones, y no se aplican. Entonces, por eso es importante la participación popular de las distintas organizaciones y de los poderes judiciales en el proceso de implementación de las políticas ambientales. Hay muchos temas diferentes. Nosotros tenemos en la Argentina sectores que hemos avanzado muy bien y otros en los cuales hay que discutir fuertemente el tema. Muy bien, doctor Ricardo Lorenzetti, ¿le podemos pedir que nos espere exactamente 3 minutos? Hacemos una pausa y seguimos dialogando con usted, ¿puede ser? Sí, cómo no. Ya estamos volviendo en solo 3 minutos y retomamos esta conversación con el doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que esta mañana nos ha recibido amablemente en su despacho.